Espero que hoy acabemos los temas de José y por lo tanto también de Jacob. Entonces ya pasaremos, Dios mediante, el próximo día al Éxodo. Comencemos leyendo el texto del Génesis, capítulo 47, versículos 27 al 31. Habitó Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y adquirieron allí posesiones, creciendo y multiplicándose grandemente. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, siendo todos los días de su vida 147 años. Cuando los días de Israel se acercaban a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia a tus ojos, ponte ruego la mano bajo mi muslo y haz conmigo favor y fidelidad. No me sepultes en Egipto. Cuando me duerma con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en su sepulcro». José le respondió: «Haré lo que me dices». «Júramelo», dijo Jacob. José se lo juró, e Israel se postró sobre la cabecera del lecho. O sea, aquí tenemos un resumen de la estancia de Jacob en Egipto. Se nos dice que en total fueron 17 años y que prosperaron allí en la tierra de Gosén, ¿no? Que compraron posesiones y finalmente Jacob ve próximo su fin y llama a José como responsable, que era en aquel momento, ¿no? Por ser responsable en Egipto. ¿Y qué hace? Manda a llamar a José y le hace que haga un juramento. Y ese juramento, fijémonos que es fruto de la fe de Jacob, de la fe y de la confianza de que la promesa de Dios se va a cumplir. Y que por lo tanto el sitio, digamos la tierra donde finalmente estará su descendencia será en Canaán, en la actual Israel, o sea, en Israel. Por lo tanto le hace jurar. Y fijémonos que la manera como se lo hace jurar nos recuerda la manera como le hizo jurar al criado Abraham para cuando se trataba de buscar esposa a su hijo, ¿se acuerdan, no? De Isaac. ¿Qué le dice? «Te ruego que pongas mi mano bajo mi muslo». O sea, era tocar órganos que se consideraban sagrados, como transmisores de la vida, que es un don de Dios. ¿Y qué es lo que le hace jurar? Que no le sepulte en Egipto, que le sepulte en Israel, que le sepulte en Canaán. En aquel sepulcro, digamos, nosotros diríamos un sepulcro familiar. Recordemos aquella cueva que Abraham compró le sirvió de sepultura para Sara. Pues le pide que le prometa que le lleve allí, que le entierre allí. Y fijémonos que esta petición no es por amor a la tierra, no es por ningún otro sentido humano, es sencillamente un acto de fe. La tierra prometida es la tierra de Canaán y por lo tanto él quiere estar en la tierra prometida. Quiere terminar sus restos en esa tierra que él la considera suya, aun cuando de este momento no tiene prácticamente nada allí, pero es lo que le ha prometido Dios. O sea, fijémonos que es un acto de fe por parte de Jacob. Y efectivamente José se lo jura. Y este es un compromiso que Jacob tendrá en cuenta y lo ejecutará. Bien, y ahora Jacob va a reunir a todos sus hijos y, en primer lugar, veremos que Jacob va a adoptar como hijos suyos a los hijos de José. Es un gesto muy curioso. Vamos al capítulo 48 y leamos los versículos 1 al 6. Después de todo esto vinieron a decir a José: «He aquí que tu padre está enfermo». Tomó José consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Anunciáronselo a Jacob diciendo: «He aquí que tu hijo viene a verte». Y haciendo un esfuerzo se sentó en el lecho. Después dijo a José: «El Dios omnipotente, el Sadai, se me apareció en luz
tierra de Canaán, y me bendijo diciendo: yo te acrecentaré y te multiplicaré, y te haré muchedumbre de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, para que por siempre la poseas. Los 2 hijos que antes de mi venida a ti, a la tierra de Egipto, te nacieron en ella, serán hijos míos. Efraín y Manasés serán hijos míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los que tú has engendrado después de ellos serán tuyos, y bajo el nombre de sus hermanos serán llamados a la herencia. O sea, tenemos el momento en que ya Jacob está enfermo, digamos, es inminente su partida, y se lo avisan, los hermanos se lo avisan a José. Y observemos un detalle. Cuando se nos dice que José va con sus hijos, ¿se han fijado cuál es el mayor? Se nos dice que son Manasés y Efraín. Es decir, el mayor es Manasés y el segundo es Efraín. Y José lleva sus 2 hijos para despedirse, podríamos decir, ¿no?, de su padre. Y observemos un detalle que es muy importante en la historia de Jacob. Fijémonos cómo Jacob recuerda en este momento que está hablando a su hijo José, que se está despidiendo de alguna manera de él. Él recuerda un hecho importantísimo de su vida y que ha marcado el resto de su vida, que es la experiencia que tuvo en Luz, o que él le cambió por Betel, o Betel, ¿se acuerdan, no? Cuando vio aquella especie de escalera que subía entre el cielo y la tierra, y Dios le manifestó su presencia y que le iba a asistir todo el tiempo, y además le prometió darle en posesión aquella tierra de Canaán. Entonces, esta experiencia de Dios, esa promesa de parte de Dios cuando él estaba tan necesitado de su asistencia, de su protección, de su amor hacia él, le marcará toda su vida. Es decir, es una experiencia que no la olvidó jamás. Esto nos recuerda un poco lo que San Lucas nos habla de la Virgen. ¿Se acuerdan que dice que guardaba todo aquello, lo guardaba en su corazón? Jacob guardó en su corazón esa experiencia de Dios. Y por lo tanto actúa durante toda su vida, digamos, bajo la influencia de esa experiencia de Dios. Consciente de esa asistencia, de ese amor de Dios y de esa cercanía de Dios. Y fijémonos que aquí se lo recuerda a José. Dijo a José, el Dios omnipotente que se le apareció en Luz, tierra de Canaán, y que le bendijo. ¿Y qué le dijo? Yo te acrecentaré y te multiplicaré y te haré muchedumbre de pueblos. Y eso está en proceso de desarrollo. De momento son, sí, una familia numerosa, pero no va de ahí, no pasa de ahí. Pero él está convencido de que esto va a ser una realidad, se va realizando de alguna manera ya, y que daré esta tierra a tu descendencia después de ti, para siempre, para que la posea para siempre. Por lo tanto, con esa certeza de que Dios cumplirá eso, de que de él saldrán pueblos, que la tierra de Canaán será posesión de esa descendencia suya, adopta por hijos a Manasés y a Efraín. Fijémonos que le dice que esos 2 hijos que le habían nacido antes de llegar Jacob a Egipto, pasarán, por decirlo así, como hijos de Jacob. Tendrán el apellido de Jacob, digámoslo así. El resto de los hijos que tenga José tendrán su apellido. Pero esos 2 son, Jacob los adopta por hijos. Y por lo tanto, fijémonos, cada uno de ellos formará una tribu. Porque son hijos, digamos oficialmente son hijos de Jacob. Por lo tanto, si se fijan, no fueron 12 tribus, fueron 13. Sin embargo, se nos hablará siempre de las 12 tribus de Israel, lo cual nos indica
que el número 12 tiene un valor, digamos, simbólico, un valor importante. El 12 es símbolo del pueblo de Dios. Observen que lo mismo ocurrirá con los apóstoles. Se nos habla de que la Iglesia está fundamentada sobre los 12 apóstoles. De hecho, si leemos la Biblia atentamente, sobre todo el libro de los Hechos, nos fijaremos que al final, de hecho, fueron 14 tribus. En lugar de Judas, eligieron a Matías, pero en un momento dado, en el libro de los Hechos, se nos habla de Pablo y Bernabé y se les dice apóstoles, y actúan como tales. Pero son los 12 apóstoles, es más, se dice los 12. Los 12 sobre los que se edifica la Iglesia. Y es importante a la hora de que leamos la Biblia, de este significado de los números, por ejemplo. En la Biblia muchas veces los números, más que cantidad, nos expresa ideas. Por tanto, es el 12, el pueblo de Dios. Sobre todo en el Apocalipsis, si no nos fijamos en este concepto de que los números expresan ideas y no cantidad, nos perdemos. Bien, volvemos al Génesis y tenemos, por lo tanto, a Jacob, acogiendo a estos dos hijos de José. Y fijémonos el gesto significativo que hace Jacob. Leamos los versículos del capítulo 48, del 8 al 16. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿estos quiénes son? José respondió a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Acércalos, te ruego, para que los bendiga. Los ojos de Israel se habían oscurecido por la edad y no podía ya ver. José los acercó y él los besó y los abrazó, y diciendo a José: no creí ya ver más tu rostro, y he aquí que Dios me ha dejado verte a ti y también a tu prole. José los sacó de entre las rodillas de su padre, y postrándose ante él en tierra, los puso a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. De intento lo hizo, aunque Manasés era el primogénito. Bendijo a José diciendo: que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha sustentado desde que existo hasta hoy, que el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos niños. Que se llamen con mi nombre y con el nombre de mi padre Abraham e Isaac, y se multipliquen grandemente en medio de la tierra. Fijémonos la conciencia que tiene Jacob de ser portador de una bendición de Dios, de ser portador de esa promesa que ha recibido de Dios y que por lo tanto la puede comunicar. Entonces, aquí tenemos el gesto mediante el cual Jacob adopta como hijos a Manasés y a Efraín. Nos dice que Jacob los bendijo, que Jacob los abrazó, los besó, se lo puso entre sus piernas. Es una manera de acogerlo como hijo. Y ha puesto a su derecha a Efraín y a su izquierda a Manasés. ¿Qué hace José? Los saca y los cambia. Es decir, para José, pues lógicamente tiene su importancia que el primogénito es Manasés y no Efraín. En cambio vemos que Jacob ha puesto a su derecha a Efraín y a su izquierda a Manasés, y que los está bendiciendo, y que dice que se conozcan con el nombre de sus padres Abraham e Isaac. O sea, entra dentro de esta descendencia, ¿no? Como hijos de Jacob. Y esto a Jacob no le parece bien, perdón, a José no le parece bien, que de preferencia a Efraín sobre Manasés. Y fijémonos en los versículos siguientes, del 17 al 22. José, al ver que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó, y tomando la mano de su padre de sobre la cabeza de Efraín para ponerla sobre la de Manasés, le dijo:
No es así, Padre mío, pues el primogénito es este, pon la mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él será un pueblo, también él será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia vendrá a ser muchedumbre de pueblos. Los bendijo pues Israel aquel día diciendo, por ti bendecirán a Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y Manasés, y puso Efraín antes de Manasés. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Hemos leído hasta el versículo 20. Es decir, observen el detalle. José ha sacado a sus hijos, los ha puesto para que a la derecha de Jacob esté Manasés y a la izquierda esté Efraín. ¿Qué hace Jacob? Cruza las manos y pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Y eso a José no le gusta, que no ponga en primer lugar al primogénito, que es Manasés. Pero fijémonos que Jacob no hace eso por casualidad, es consciente de lo que está haciendo. Es decir, es muy interesante encontrarnos una vez más cómo Dios no siempre, y pocas veces, podríamos decir, tiene en cuenta los pensamientos humanos, no sé cómo decir, las preferencias humanas. Y Dios aquí da en primer lugar a Efraín, no a Manasés. Es decir, esto demuestra una vez más algo que en el Nuevo Testamento estará muy claro, y es que Dios no tiene en cuenta las preferencias humanas, que los dones de Dios son gratuitos. No hay derechos humanos que puedan conseguir de Dios bendiciones especiales. Los dones de Dios son gratuitos y no se dan porque sea mejor o porque sea más, no sé, más inteligente o porque sea más de lo que sea. No. Dios es libre a la hora de elegir. Y si no, fíjense un poco la historia. Cuando el gran rey de Israel, que será David, de 7 hermanos, el más pequeño. Ese será David. Ese será el rey. Y San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, ¿qué nos dice? Le dice a los cristianos de Corinto que Dios elige lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Dios elige lo que no es para confundir lo que es. Es decir, nunca podemos pensar que tenemos motivos por los cuales podemos alcanzar de Dios dones especiales. No. Son regalos gratuitos, que los da como quiere y cuando quiere, a los cuales, eso sí, hay que corresponder. Si correspondemos, pues, digamos, irán acrecentando, pero podemos perderlos si no correspondemos. Pero nos lo da gratuitamente, sin argumentos, sin motivos. Pensemos, por ejemplo, en algo tan importante como fue la elección de los que iban a ser el fundamento de la Iglesia, la elección de los apóstoles. ¿Acaso en Israel no había en aquel momento hombres con más inteligencia, con más preparación, con más madurez incluso? Sin duda alguna. Pero elige a unos pescadores, a un cobrador de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, los que, humanamente hablando, ninguno de nosotros habría elegido para un puesto importante como era el ser los fundadores de la Iglesia. Pero Dios elige a quien quiere. Y si corresponde o correspondemos, nos da lo que necesitamos para desarrollar plenamente la misión a la cual se nos llama. Y creo que eso es muy importante que no lo olvidemos y que lo tengamos en cuenta. Porque una virtud muy importante es la humildad. La humildad. Reconocer que por nosotros mismos no somos nada, no tenemos derecho a nada. Todo nos lo da Dios gratuitamente porque quiere. Y aquí lo vemos en este momento con Efraín y Manasés. No hay argumentos que Manasés es el mayor, bueno, pero Dios elige a Efraín. Y de hecho Efraín pues será mucho más importante en la historia
de Israel, la tribu de Efraín, que la tribu de Manasés. Y terminemos el capítulo, versículos 21 y 22. Israel dijo a José: yo voy a morir, pero Dios estará con vosotros y os reconducirá a la tierra de vuestros padres. Te doy a ti, a más de lo de tus hermanos, una parte que yo tomé a los amorreos con mi espada y con mi arco. O sea, aquí nos fijamos que Jacob, Israel, se siente dueño de la tierra prometida y por lo tanto la reparte. De hecho, en aquel momento habitaban los cananeos. Pero eso sí, a José le da una parte, un trocito de tierra, digámoslo así, que había comprado, no sé si se acuerdan, a los hijos de Siquem. No sé si se acuerdan de aquel texto en el que se nos habla de aquella compra. Lo importante es esto, cómo Jacob dispone de aquella tierra que de hecho, digamos, humanamente hablando, no le pertenecía, allí vivían los cananeos. Y veremos que a continuación, en el que va a bendecir a todos sus hijos, distribuye de alguna manera la tierra. Es ese acto de fe de que Dios efectivamente se las va a donar, se las va a dar. ¿Cuándo? Eso no importa. Pero será de Israel, será de la descendencia de Jacob. Bien, no vamos a leer todo porque sería muy largo leer la bendición que da cada uno de sus hijos, pero que fijémonos que en el fondo está la bendición de Jacob como patriarca a sus hijos, pero que sin duda alguna con el tiempo se fueron añadiendo datos a medida que se vio cómo efectivamente se realizaba aquella bendición. Pero sí que es interesante que leamos algunas en concreto. Por ejemplo, fijémonos lo que se refiere a Rubén. Vamos a leer los versículos del 1, podemos leer hasta el 4. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos, que voy a anunciar lo que os sucederá a lo último de los días. Reuníos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el fruto de mi primer vigor, cumbre de dignidad y cumbre de fuerza. Herviste como el agua, no tendrás la supremacía, porque subiste al lecho de tu padre. Cometiste entonces una profanación, subiste a mi lecho. O sea, fijémonos, en primer lugar, los reúne y esto recuerda, digamos, lo que ya vemos en los profetas cuando van a dar algún oráculo de aquellos, ¿no? Entonces, ahora en concreto se refiere a Rubén. Y observemos que Rubén, podríamos decir que fue motivo de alegría y de orgullo para Jacob. Es el nacimiento de su primer hijo, es el nacimiento del primogénito. Por lo tanto, fue motivo de alegría especial en aquel momento, ¿no? Pero, le dice en el versículo 4, herviste como el agua. Nos dirá después, subiste a mi lecho, profanaste, por lo tanto. Hiciste un acto que era especialmente reprobable. ¿Se acuerdan que esto lo leímos tiempo atrás, ¿no? En otros temas anteriores, como Rubén, después de la muerte de Raquel, pues de hecho abusó de la esclava de Raquel. Y esto, aquí Jacob lo dice que es que por su pasión herviste como el agua. ¿Cuál será la consecuencia de aquel acto de Rubén, que parece que fue como una manera de vengarse del hecho de que su madre Lía había sido preterida, digamos, habría sido preferida a Raquel? Pero claro, es con la que Jacob se quiso casar en realidad, ¿no? Luego, ¿cuál será la consecuencia? Que no tendrá la primacía, pierde el derecho de primogénito. Y de hecho Rubén, pues su tribu quedó bastante diezmada, bastante disminuida. Ahora, otros dos que también recordemos que esto lo hemos ido estudiando estos días, la situación de Simeón y Leví. Fijemos los versículos del 5 al 7. Simeón y Leví son llenas, instrumentos de violencia son sus armas. No entre mi alma en sus designios, ni se una mi corazón a su asamblea, porque en su furor degollaron hombres y caprichosamente desjarretaron toros. Maldita su cólera por violenta, maldito por cruel su furor.
Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Si aquí se acuerdan de, en la historia de Jacob, la actitud de estos dos hijos suyos, de Simeón y Leví, creo que no hará falta recordarlo. ¿Se acuerdan en Siquem, cuando el hijo, digamos, de Siquem se enamoró de Dina, abusó de ella, y la actitud de Simeón y Leví, cómo acabó, digamos, matando, degollando a todos los hombres, llevándose el botín de todos los bienes que tenían, etc. Lo cual fue motivo de sufrimiento. Por eso se dice que son hienas, son instrumentos de violencia, y que por lo tanto, dice, no entre mi alma en sus designios. ¿Cuál será la consecuencia? Pues que fijémonos que estas dos tribus no tendrán propiedad, digamos, terreno. Estarán dispersas distintas ciudades entre las demás tribus. Y la tribu de Simeón prácticamente desaparecerá. La tribu de Leví, digamos, de alguna manera recuperará su dignidad. No sé si se acuerdan gracias a quién. A la tribu de Leví pertenece un personaje muy importante de la historia de Israel. Pertenece Moisés. Moisés es un descendiente de Leví. Y el hermano de Moisés, Aarón, precisamente será el primer sacerdote de los israelitas. Y el sacerdocio judío serán los descendientes de Aarón. Por lo tanto, esto les da a la tribu de Leví una gran dignidad. Con todo, si ustedes se acuerdan, esto quizás lo veremos cuando estudiemos Josué, los sacerdotes, o sea, los pertenecientes a la tribu de Leví, tampoco tuvieron un terreno, digamos, por conquistar, sino que tuvieron ciudades dispersas en las demás tribus. No tuvieron propiamente propiedades. Y esto se ve también aquí como consecuencia de esa maldición, podríamos decirle, de Jacob, de aquel gesto, de aquel hecho violento, cruelísimo de Simeón y Leví. Bien, vamos a saltarnos ahora los demás y nos vamos a ir a los versículos 22 al 26. José es un novillo hacia la fuente, sus hijas subieron sobre la muralla. Los arqueros le hostigan, los tiradores de saetas le atacan, pero la cuerda del arco se les rompe y su poderoso brazo se encoge por el poderío del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de Israel. En el Dios de tu padre hallarás tu socorro, en el Sadai, que te bendecirá con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo abajo, bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre sobrepasarán a las bendiciones de los montes eternos, superarán la belleza de las eternas colinas, que caigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. O sea, aquí vemos que José tiene una bendición especialísima, en la que tendrá fecundidad de la tierra. ¿Y esto por qué? Porque el Shaddai les bendecirá, es decir, el omnipotente, le bendecirá de un modo especial. Tendrán... se habla de la belleza, se habla de la fecundidad, pero fijémonos que en este caso, digamos que José heredará doble porción que el resto de sus hermanos, porque formará dos tribus. Y de hecho, la tribu más importante fue la tribu de Efraín, o sea, el segundo de los hijos de José. Observemos lo que nos dice respecto del derecho de primogenitura en el libro de las Crónicas, el primer libro de las Crónicas, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, era el primogénito, mas por haber manchado el lecho de su padre, el derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado en las genealogías como primogénito. Judá fue en verdad poderoso entre sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Bueno, no sé si captamos. El derecho de primogenitura, esto también se nos dice en el libro del Deuteronomio, implicaba dos cosas.
Una, participar de la autoridad de su padre, compartir la autoridad paterna, digámoslo así, ser el primero, el jefe, digamos, y otra, tener doble herencia del resto de sus hermanos. Entonces, fijémonos que el derecho de primogenitura, en referente a los hijos de Jacob, queda separado estas dos partes. El doble de herencia la recibirá José, porque se formará dos tribus. El compartir la autoridad con el padre la recibirá Judá, porque de él nacerá el Mesías y los reyes famosos de Israel. Fijémonos en este capítulo 49 que estamos comentando, los versículos 8 al 12, en la que se nos habla de la bendición a Judá. Tú en verdad eres Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano pesará sobre la cerviz de tus enemigos, postráranse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la presa subes, hijo mío, posando te agachas como león, como leona. ¿Quién la hostigará para que se levante? No faltará de Judá el cetro, ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia los pueblos. Atará a la vid su pollino, a la vid generosa el hijo del asna, lavará en vino sus vestidos y en la sangre de las uvas su manto. Brillan por el vino sus ojos y de la leche blanquean sus dientes. Observemos la bendición que tenemos que hace Jacob sobre Judá. Son bendiciones, fecundidad, poderío. Sobre todo, fijémonos, nos interesa de un modo especial el versículo 10. No faltará de Judá el cetro, señal de realeza, ¿no? Ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, o sea, a quien pertenece, y en él darán obediencia, y a él darán obediencia los pueblos. Por lo tanto, ¿qué les está prometiendo? Que de la descendencia de Judá no solamente saldrán reyes, sino que saldrán aquel que los pueblos esperan, saldrá el Mesías. De hecho, sabemos que Jesús pertenece a la tribu de Judá. Luego aquí vemos una visión de conjunto de esta conciencia que tiene Jacob de ser portador de esa bendición y que bajo la luz de Dios vemos que actúa siempre consciente de estar en la presencia de Dios, iluminado por lo tanto por Dios, de alguna manera les dice a sus hijos lo que va a ocurrir. Lógicamente, si tienen en cuenta, si creen a su padre, si creen que es Dios que les habla, tratarán de mejorar su conducta. No lo sabemos si realmente lo hicieron o no lo hicieron. Lo interesante es ver cómo efectivamente esa fe de Jacob, esa confianza absoluta de que lo que Dios le ha prometido se va a cumplir y de que Dios, digamos, no es una idea, es una persona, es un ser personal que se le ha comunicado y que él lo cree y que él vive bajo la mirada, digámoslo así, atenta de ese Dios omnipotente que a lo largo de su vida le ha protegido, a lo largo de su vida le ha asistido y él se ha fiado totalmente de Dios. Es decir, fijémonos que la vida de fe de Jacob es una vida que ha ido creciendo, cada vez con mayor seguridad en esa presencia activa, providente de Dios. Y vamos a ver lo que pide finalmente a sus hijos. En el capítulo 49, veamos los versículos 28 al 33. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les habló su padre, bendiciéndolas a cada una con una bendición. Después les mandó: yo voy a reunirme con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón el Geteo, en la caverna del campo de Macpela, frente a Mambré, en tierra de Canaán, que es la caverna que compró Abraham a Efrón el Geteo con su campo para tener sepultura de su propiedad. Allí están sepultados Abraham, Sara, su mujer, Isaac y Rebeca, su mujer, y allí sepulté yo a Lía. El campo y la caverna que en él hay fueron comprados a los hijos de Het.
Cuando acabó Jacob de dar estas órdenes a sus hijos, juntó sus pies en el lecho y expiró, yendo a reunirse con su pueblo. O sea, aquí vemos pues que Jacob, con esa actitud que ya hemos dicho de confianza y de seguridad de que la palabra de Dios se va a cumplir, hace jurar, por decirlo así, le hace prometer a sus hijos que no le entierren en Egipto, como hemos visto que le hizo jurar a José, sino desea que le entierren en aquella sepultura familiar que había comprado Abraham. Nos acordaremos, ¿no?, que era una cueva, la cueva de Macpela, con el terreno que estaba alrededor, y allí estaban enterrados los patriarcas y las matriarcas, digamos, ¿no? Estaba enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, etcétera, ¿no? Allí había enterrado también a Lía. Por tanto, le pide que lo entierren allí. Ahora a todos sus hijos. Y una vez que tiene la confianza de que sus hijos efectivamente van a cumplir su voluntad, pues se nos dice que se reunió con su pueblo. Fijémonos que esta afirmación, que se repite bastantes veces cuando muere un personaje de estos, ya hemos dicho otras veces que entonces todavía no se había revelado la existencia del cielo, ni del infierno, ni del purgatorio. Esto se irá revelando poco a poco y es un buen maestro y va enseñando cosas a medida que sus alumnos, digamos, su pueblo, son capaces de entender. Pero sí tenían la seguridad de que no desaparecían. La muerte no es ir al vacío, la muerte no es ir a la nada, no. Tenían conciencia que el que moría se reunía con los suyos, es decir, seguía existiendo. De otra forma, pero seguía existiendo. Y pensemos que en la mentalidad semita, esto lo veremos, de hecho plenamente se revelará mucho después, el hecho de saber que el alma no ha muerto implica la fe en la resurrección de los muertos, es decir, la persona existe. Y la persona, en un momento dado, como digo, esto se revelará siglos después, resucitará, porque el alma de un ser humano no se concibe sin el cuerpo. Bien, ahora en el capítulo 50 se nos va a contar todo el proceso de la sepultura de Jacob. Fijémonos que está en Egipto, que José es un personaje muy importante en Egipto y que por lo tanto es normal que sigan las pautas propias que se hacían en Egipto, sobre todo entre gente importante, ¿no?, en este caso. Vamos a leer los versículos, capítulo 50, versículos 1 al 6. Cayó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Mandó José a los médicos que tenía a su servicio embalsamar a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, empleando en ello 40 días, que es el tiempo que se emplea para embalsamar. Los egipcios hicieron duelo por él durante 60 días. Pasados los días del duelo, habló José a las gentes de la casa del faraón, diciéndoles: si he hallado gracia a vuestros ojos, haced llegar esto, os lo ruego, a oídos del faraón. Mi padre me hizo jurar diciendo: voy a morir, sepúltame en la sepultura que tengo en la tierra de Canaán, que me permita pues subir a sepultar a mi padre y volveré. Y le contestó el faraón: sube y sepulta a tu padre según tu juramento. O sea, fijémonos que, en primer lugar, José, digamos, hace el duelo y la manera de tratar el cuerpo de su padre de acuerdo con las costumbres egipcias. Pero hay un detalle que no debe pasar desapercibido. Se nos dice que mandó José a los médicos que tenía a su servicio embalsamar a su padre. Es decir, no embalsaman a su padre con el rito propio de los egipcios, que es que hay un sacerdote de ellos que va recitando una serie de oraciones o de lo que queramos llamarle, ¿no? Y al mismo tiempo se va embalsamando, es decir, no con una mentalidad pagana, sino que es los médicos suyos. Sencillamente se hace un embalsamamiento sin la presencia de sacerdotes paganos. Y
Por esto el embalsamamiento es, digamos, dura menos tiempo. Se dice que se tardó 40 días. Y el luto, de acuerdo con los ritos propios de los egipcios, dura 70 días. Y es después de todo este proceso del embalsamamiento y del duelo propio de Egipto, cuando José pide al faraón que le permita ir a sepultar a su padre, porque su padre se lo hizo jurar. Y efectivamente nos encontramos que el faraón, que valora muchísimo y que aprecia mucho a José, le autoriza para que vaya a Canaán a enterrar a su hijo, a su padre, perdón, cumpliendo lo que le había prometido. Podemos imaginarnos digamos, lo que debió ser para los cananeos, ver toda esa cantidad de personas, digamos, de autoridades egipcias, con todo su ceremonial, con todos sus carruajes, etcétera, porque lógicamente van a ir a acompañar a José, no cualquiera, dada su autoridad. Podríamos decir que van de la nobleza egipcia. Imaginémonos, por lo tanto, lo que significó para los pueblos cananeos ver toda esta cantidad de personas importantes con todos sus carruajes, etc. Y, sin embargo, veremos que José sigue totalmente las pautas, de acuerdo con la tradición hebrea. Hasta ahora hemos visto digamos, el funeral egipcio, y ahora veremos el hebreo. Sigamos los versículos del 7 al 13. Subió pues José a sepultar a su padre, y subieron con él todos los servidores del faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre, no dejando en la tierra de Gosén más que a los niños, las ovejas y los bueyes. José llevaba consigo carros y caballeros, así que el cortejo era muy grande. Llegados a la era de Etad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí muy grande llanto, e hizo José un duelo de 7 días por su padre. Los moradores de la tierra, los cananeos, al ver el duelo en la era de Atad, se dijeron: gran duelo es este de los egipcios. Por eso se dio el nombre de Abel Misrayim a este lugar, que está al lado de allá del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que les había mandado, y llevándole a la tierra de Canaán y sepultándole en la caverna del campo de Macpela, que había comprado Abraham a Efrón el geteo para tener sepultura de su propiedad frente a Mambré. O sea, como vemos, todo un cortejo de autoridades. Ancianos significa personas de autoridad. Por lo tanto, todo un cortejo de autoridades egipcias que hacen duelo de acuerdo con la manera hebrea durante 7 días. Pasados esos 7 días de duelo, pues se entierra, tal como lo había pedido Jacob, se entierra en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Isaac, etc. Y es la hora, tenemos que quedarnos aquí, porque lo interesante es ahora ver la reacción de sus hermanos. Claro, hasta ahora ha estado su padre, que podríamos decir, de alguna forma, ellos podían pensar, el amor de José a su padre les protegía, pero ahora ya no está Jacob. ¿Qué hará José? Pues lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿les parece?